Muy buenos días con todos ustedes. Gracias por estar presente a esta charla. Y qué decirles, sinceramente, con Isabel Álvarez, con la doctora Isabel Álvarez, que he tenido largas conversaciones, he aprendido mucho de ella y le he robado la mística que tiene ella con el Perú. Espero haber tocado por lo menos un pedacito. También con la maestra, ¿no?, Sara Beatriz, y también con Jacques Benoit, estimado amigo de mucho tiempo. El tema que me dicen que debe tocar, que me encargan, es el patrimonio inmaterial de la cocina peruana como factor de desarrollo del turismo. ¿Qué es lo más inmaterial en la cocina? Ya las recetas se han vuelto hasta una fórmula matemática. Es más, existe un tema llamada ingeniería del menú. Mejor dicho, todo ya está casi puesto en las computadoras. Pero lo que no está puesto en la computadora, más que en el corazón y en la mente, como esa relación que nos hablaba Isabel Álvarez, es nuestras creencias, nuestras historias. La cocina de cualquier país, y en este caso del Perú, es una cocina que yo la asemejo a un edificio. Todo edificio, su parte más importante son los cimientos, porque no se caen, pues. Tienen que tener cimientos fuertes. Eso nos hace que tengamos platos emblemáticos. Estados Unidos, lamentablemente, su cocina no tiene cimientos fuertes, por lo tanto no tiene un plato que de una u otra manera refleje la cultura norteamericana. Nosotros sí tenemos esos cimientos. Las influencias que llegaron serían las columnas, las vigas de este edificio, ¿no? Y tal vez las recetas serían los ladrillos que conforman todo el edificio. Podemos sacar un ladrillo y poner otro. Podemos sacar una receta, cambiarla y poner otro, pero no podemos sacar el cimiento. Se caería el edificio. Por lo tanto, cuando queremos hablar, tal como lo ha explicado Isabel Álvarez, esa relación neta entre Dios, hombre y la naturaleza se daba en el Perú. Porque la incompletitud de uno de ellos, la enfermedad de uno de ellos, es la enfermedad de los otros. Por lo tanto, esa relación hombre, naturaleza y Dios tiene que estar siempre de acuerdo para que esa conjunción, esa conversación siempre se da. Y lo podemos ver en este grabado de Guamán Poma de Ayala. Vemos acá a su esposa del Inca sirviendo chicha, el Inca brindando chicha, y hay un ser mitológico, podemos decirlo así, que le está llevando chicha al sol. La pregunta es, si el sol era Dios para ellos, ¿por qué tenía que tomar chicha? Porque la cocina es esa conversación. El ser humano conversaba con Dios y con la naturaleza. En estos momentos es el sol quien está débil, porque está representando el mes de junio, solsticio del invierno en nuestro continente. Los rayos solares ya no son los mismos, por lo tanto la naturaleza no se puede sembrar, se enferma. Luego viene la muerte de llamas, vicuñas, alpacas, niños. Oh, sorpresa, y el mes tenía el nombre de Huacay Cusquiquía, mes donde llora el Cusco. Mira entonces, la cocina, si nosotros lo contamos, la cocina peruana lo contamos a los que nos visitan, le podemos decir que también detrás de cada plato, detrás de cada producto,
hay toda una historia muy grande. Uno de los temas que tocó el antropólogo Walter Alba el día lunes fue la cultura moche, chimú. Y si uno empieza a revisar las leyendas que acompañan a esa gran cultura recientemente entregada al mundo, nos damos con la sorpresa que hay un señor que vino desde el fondo del mar, dice esta leyenda, trayendo ricos y deliciosos pescados. Y miren ustedes, esta leyenda no es que recién la estamos conociendo, esta leyenda lo recogió Miguel Cabello de Balboa en 1580. Mejor dicho, él llegó casi muy cerca del momento en que llegó Pizarro, y él recogió de primera mano esa leyenda y por suerte lo puso por escrito, y eso ha quedado, y encontramos de que en esta leyenda el señor de Zipán tenía un ser, un hombre llamado Chocalo, que era el que hacía las veces de cocinero. Entonces, si nosotros podemos decir quién fue el primer cocinero de América 200 años antes de Cristo, fue un hombre llamado Chocalo. Y lo podemos ver en estos grabados, que está tomando un pato, ¿no? Por eso en el norte, un arroz con pato, como decía Jacques Benoit, es una de las cosas más deliciosas. Pero no solamente tenía un cocinero, tenía otro encargado de la música, un hombre Pita Sofi. Si nos referimos a la gastronomía y nos vamos hacia el restaurante, todo lugar de venta de alimentos no solamente debe tener un cocinero, sino debe tener alguien que se ocupa de la música. Miren ustedes cómo ya vamos sumando, enclochando algunos aspectos de lo que es tal vez, y eso es un tal vez, yo diría que sí, opinión personal, sujeta a que lo arrebatan, uno de los primeros restaurantes del mundo. Había otro señor cuyo nombre era Ninan Quintue, era el encargado de las bebidas, mejor dicho, lo que ahora llamamos bartender, ¿no? Ya lo tenía el señor de Zipán desde mucho más antes. Ninan Cola, el encargado de las andas y las sillas. Si nosotros podríamos estirar un poquito más la labor de este ser, podríamos hablar entonces de alguien que se ocupa de la sala del restaurante, el maid, el que maneja, digamos, la sala, las sillas, digamos, dónde ponerlos, etc. Y hasta nos entrega el primer anunciante de América, el primer publicista, Fonga Sidge. Dice que Fonga Sidge estaba como 100 metros delante de este gran señor, derramando polvo de conchas marinas, anunciando su llegada. Entonces estamos asistiendo a lo que hoy es un publicista, 200 años antes de Cristo. Siempre estaba bien vestido. Había entonces un buen señor llamado Han Muchek, que era el encargado de las unciones y color, mejor dicho, hasta de la presentación se estaba ya refiriendo esta leyenda, vista no con los ojos de un historiador, ni con los ojos de un antropólogo, sino de un simple cocinero. Y también teníamos a Hoyos Coppoc, el encargado de los vestidos y plumajes. Y miren ustedes acá cuando mis anteriores amigos que han aportado a estas charlas
nos hablan de un elemento fundamental, la mujer. Seterni era la esposa de Nailam, y a ella se le nombra, dice la leyenda, comienza: vino un gran hombre acompañado de 40 concubinas, mas su esposa principal dícese llamar Seterni. ¿Cuál es la función entonces de esta mujer que lo acompañaba? El acto de acompañamiento en la cocina peruana es vital. Nos gusta tomar una cerveza, pero siempre acompañado. Nos gusta comer algo, mejor si estás acompañado. Por lo tanto, el acto de acompañamiento va a ser esa balanza, esa especie de macho-hembra, esa especie, en el mejor sentido de la palabra, esa especie de dualidad que siempre se ha dado en el mundo andino. Miren ustedes, teníamos a esta, digamos, mujer, que era la que de una u otra manera planteaba la idea del acompañamiento. Pero la cocina, si lo vemos así de simple, podemos ver también desde el punto de vista de la literatura. Arguedas, nuestro investigador, nuestro profesor, ¿no?, lamentablemente ya voló al cielo hace muchos años, el mejor indigenista que personalmente así yo lo califico, él nos habla de una leyenda, la leyenda recogida de manos de Francisco de Ávila. ¿Quién fue Francisco de Ávila? Un cura que empezó a recorrer gran parte de esta, digamos, de Lima, ¿no?, sobre todo la parte de sierra, y recogió leyendas, mitos, con el fin de extirpar las idolatrías. ¿Cuál era la razón de romper la idolatría? Cuando el indio conversa con su Dios, como lo decía también Isabel Álvarez, entrega alimentos. El alimento es el vínculo comunicante entre el ser andino y su Dios. Pero como no puedes desaparecer a Dios, porque nadie sabe cómo es, ni tampoco puedes desaparecer al hombre, si no tendrías a quien catequizar, tendrían que romper ese vínculo que comunica, era hablar mal de los alimentos. Es por eso que a lo largo de muchos años empezamos a denostar los alimentos. Hablaron me viene a la mente, hablaron de el oyuco. Y si uno revisa las crónicas, dice que en el mes de mayo, mes de cosechas, se comía abundante oyuco. Y tiene por nombre ese mes Aymoray Quilla, que si se traduce literalmente es la gran fiesta de la cosecha del maíz. Pero si uno conversa con el indio, no solamente esa es la traducción, sino hay que agradecer a la lluvia, porque gracias a la lluvia hemos tenido gran cosecha. Y como la columna vertebral de la sociedad andina es la reciprocidad, vamos a agradecer a los que han hecho posible nuestra cosecha. Por eso peregrinaban a su loma más alta, y allí en su loma más alta hacían una fiesta, y en esa fiesta comían oyuco. Los ecuatorianos lo conocen como melloco, oyuco. ¿Y por qué? Porque según ellos estaban comiendo lluvia, ya que el oyuco tiene entre el 82 al 96% de su constitución es agua. Y ahora, bueno, con todos los, digamos, los ingredientes químicos que lo ponen para una buena cosecha, tenemos oyucos de tamaño de papa. Pero los oyucos primigenios, los oyucos andinos son pequeños.
y son de diversos colores, los mismos colores del arco iris. Entonces, cuando el indio come un oyuco, no come un oyuco, no come un tubérculo, sino come lluvia. Y cuando ese plato se presenta, es un plato cuchi, arco iris. Es por eso que ahora, en la actualidad, el 2 de mayo, en casi todo el Perú, por ese sincretismo, siempre van a su loma más alta, pero en su loma más alta encuentran una cruz. Pero siguen comiendo en muchas regiones muy pequeñas todavía el oyuco. Por eso Francisco de Ávila quiso romper estas idolatrías. Arguedas toma conocimiento de una leyenda, la leyenda de Kuniraya, Huiracocha y Cahuillaca. Kunir Aya, Aya enterrado, muerto, sepultado. Kuni oro, Huiracocha Dios. ¿De qué estamos hablando? De la papa, el oro enterrado. Y dice que lo describe él como un hombre sucio por el trabajo chacarero que tenía, agricultor, y muchas veces el apartado, porque su trabajo era con la tierra. Y los grandes dioses se alejaban de él, pese que era tal vez el más grande de los grandes. Y entre esos más estaba Cahuillaca. Cahui, mirarse a sí mismo. Yaca, cuerpo esbelto, mujer. Miren ustedes, si uno empieza a analizar hasta desde la psicología este nombre, te va a dar con la sorpresa que es una mujer orgullosa de su belleza. Y esta mujer tenía como fruta la lugma. La lugma, que lugma en quechua significa corazón de piedra. Rugma, corazón de piedra. Por eso cuando comes una lugma, ¿no? Es áspera, no tiene un sabor supuestamente agradable. Su pepa es extremadamente dura y tiene una capa, la pepa es resbaladiza. No ingresa el agua. Y cuando uno recuerda los cuentos de la abuela, cuando te cae una pepa de lugma, te crece un chinchón tremendo, ¿no? Entonces, mujer orgullosa. Y cuenta la leyenda que ella no hacía caso a nadie, pese que era la más asediada por su hermosura. Nadie se podía acercar. Ahí tienen Lugma, Rugmi, Cahuillaca, asediada por todos los hombres. Y cuenta esta leyenda que un día, durmiendo bajo un árbol de lugma, Cahuillaca, ¿no?, descansando, Corinaya Huiracocha viaja en forma de un pajarillo, pone su semen y ella come y sale encinta. Y ella da a luz, pero no sabía quién era el padre. Pero si miren ustedes, estamos hablando de la papa, estamos hablando de un fruto, oye, estamos hablando de comida. Las leyendas acompañan nuestros platos. Tiempo después, ¿no?, un año, 9 meses, nace un niño
Y ella no sabía quién era el padre, según esta leyenda, y ella lleva a su hijo frente a todos los grandes guerreros y pide que levante la mano, si cabe la expresión, quién es el padre. Y como no todos pueden ser el papá, ella deja que el hijo empiece a recorrer, y todos estaban con sus ejércitos, con sus blasones, pero se va al fondo de los fondos y ahí encuentra al agricultor, al que estaba casi harapiento por su trabajo, y lo reconoce el pequeño. Ella se da cuenta del que aquel que le había poseído era aquel que ella no quería que la poseyera. Mejor dicho, el harapiento. Entonces sintió tal vergüenza, y aquí hay sí una bifurcación de la leyenda. Arguedas nos habla de que ella corre hacia el mar y empieza, digamos, a escaparse, y así sucesivamente crea otra vertiente. Yo en mi investigación recogí otra vertiente de esta leyenda que les voy a contar. Porque Arguedas habla de un pueblo, Anchicocha. Yo dije, vamos a revisar todos los mapas habidos y por haber, ¿dónde queda ese pueblo? ¿O dónde pudo estar ese pueblo? No encontré. Y encontré sí un lago, Anchicocha. De ahí partió mi investigación. Y esta leyenda nos refiere que esta laguna, mejor dicho, Cahuillaca, Mamá Rockman, ¿no? Ella empezó a llorar al ver tanto, digamos, embrollo, empezó a llorar, y de sus lágrimas nace una laguna que se llama Anchicocha. ¿Qué significa? Laguna de la desesperanza, de la aflicción. Y en esa laguna empiezan a nacer unos pequeñas, unos dicen algas, recientes estudios dicen que es una bacteria llamada Cushuru. Esta laguna queda en un pueblo llamado Huacaibamba. De esas lágrimas nace un alimento, hoy revalorado, ayer alimento de pobres, el Cushuru, que significa pequeño sonriente. En otro sitio le llaman Yuyucha, que significa del quechua y yapacha, pequeño andrajoso. Y en otros sitios, hacia el sur del Perú, le llaman murmunta, ¿no? Que significa llorar amargamente. Entonces, ¿qué tenemos como valor inmaterial en nuestra cocina? ¿Qué tenemos? ¿Mostrarle productos? Sí. ¿Mostrarle creaciones? Sí. Pero hay algo que solamente la tenemos nosotros: nuestras leyendas. Como estoy seguro que ustedes en su país tendrán sus propias creencias, sus propias leyendas, porque solamente mirando hacia atrás puedes saltar hacia adelante. Este mes, octubre, se termina, y con esto termino. Este es un plato llamado copus. Casi ya no se hace. Se hace en Piura, en Ayabaca. ¿Cómo nace este plato? ¿No? Está hecho a base de cabeza de carnero. Oh, sorpresa, pero el carnero no es del Perú. Cuenta la leyenda, el mito del Incarri, de que
Atahualpa fue sentenciado a ser quemado vivo. Y como él no quiso, se tuvo que bautizar. La ley entonces cambiaba, lo tienen que ahorcar. Y lo ahorcaron. Al día siguiente desapareció la cabeza, nadie sabe dónde está. Algunos opinan, hay una investigadora ecuatoriana que está buscando, ¿no?, la tumba de Atahualpa, y oh sorpresa, este es Ayabaca, haya enterrado, sepultado, Huaca Dios, donde Dios está enterrado. Y hay un plato casi desaparecido que es el copuz. Y alguien se ha puesto a ver qué significa copuz. Ahorcado. Entonces el día que tú quieras comer un plato, no comes un plato, comes toda una historia, tal vez en base de leyendas, de mito, o tal vez sea cierto. Por eso yo les digo a mis amigos, ¿por qué no creen que nosotros tenemos la verdad? Si esto nos ha pasado a nosotros. Y ahí tiene al mito del Incarri, hecho un plato, el copuz. El 13 de octubre de todos los años hay una enorme peregrinación a Ayabaca, un pueblo muy lindo, muy hermoso, de creo que 6 o 7 calles nada más, un santuario, el Señor cautivo de Ayabaca. Y aquellos que aman el arte pueden diferenciar que los Cristos que vemos en todas las iglesias tienen, digamos, el rostro de temor, de aflicción y hasta de derrota. Pero el Cristo cautivo de Ayabaca tiene el temor de, llamemos así, preocupación, porque después de él no sabe lo que va a pasar con el imperio de los incas. Gracias.